Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida a la clase de hoy de Arquitectura de Computadoras del día 21 de septiembre de 2020. Feliz día de la primavera y juventud a cada uno de ustedes. Que disfruten a lo máximo de la primavera. Muy bien. Continuando con la clase pasada en la parte de pruebas y laboratorios. Y tratándonos de adecuar a esta manera virtual, yo desarrollaré mi clase como si fuera que estamos en la universidad, porque así me lo pide la malla, nuestro planeamiento de clases. Entonces, si estuviéramos hoy día en nuestra clase, en nuestro laboratorio, estaríamos trabajando con lo que es análisis y corrección de fallas en el hardware. Después de la clase pasada, que donde hemos practicado virtualmente, por supuesto, la parte de montaje de una computadora y qué pasa cuando la computadora no enciende, no funciona. Entonces ahí llegaríamos a la etapa de hoy donde es analizar el hardware. Entonces, cuando una computadora no enciende, no da imagen en el monitor, hay varios pasos que debemos de verificar, comenzando por la tarjeta madre o la placa madre, que puede dañar el procesador, la memoria y también inclusive las tarjetas añadidas conectadas a él. Entonces, si una placa está con problemas, está en corto, puede provocar esto. Ya hemos visto en otras ocasiones las partes de una placa madre, por ejemplo, CPU, memoria, placa de video, discos duros, pila, BIOS. Entonces, la placa madre, cuando tiene algún tipo de cortocircuito, sobrecarga, puede dañar a todos los componentes conectados a él. La tarjeta madre puede fallar por siguientes razones. Puede fallar por descarga electrostática, que significa que cuando la placa madre no tiene una buena protección dentro del gabinete, puede sufrir una descarga por la conducción con el aluminio. Entonces, una carga electrostática. Picos de energía, fallo en la fuente eléctrica. Si la fuente de alimentación no entrega lo que necesita y sobrepasa, como sabemos, máximo 12 voltios, si por algún motivo supera los 12 voltios, también puede dañar la placa madre. Daño físico durante la instalación de un procesador, si es que estamos tocando un procesador con la mano directamente sin la protección, sin el guante estático, también puede suceder eso. Si tocamos directamente también la memoria RAM, también puede suceder eso. Fricción excesiva durante el proceso de instalación de un procesador de memoria. Eso significa que si por ejemplo estoy montando una placa madre para procesador AMD, los procesadores AMD traen pinos machos, y si esos pinos son ingresados con fuerza, o si se cae el procesador, o si uno toca el pino directamente con el dedo, puede doblar el pino y puede romper el pino. Entonces también ocurre con la memoria. Si uno lo inserta de manera equivocada y lo fuerza, también puede dañar a la memoria. Daño en componentes junto al zócalo del procesador durante la instalación de un nuevo procesador. Ya anteriormente ya le comenté eso. Puede haber componentes sueltos dentro del sistema que impactan o mueven al sistema. Por ejemplo, si se nos olvidó tornillar bien, y en el movimiento, cuando subimos, como cuando bajamos un gabinete, ese tornillo se suelta y hace contacto con componentes como resistencia, transistores, puede provocar también que el componente de la placa se queme. Sobrecalentamiento del chip puente norte también ocurre cuando se usa de sobremanera la computadora. Lógicamente sí se puede usar, está preparado para eso. Si está minerando, por ejemplo, sabemos que las computadoras para minerar, para generar bitcoins, tienen que trabajar 24 horas al día.
pero tienen que estar en un ambiente adecuado, por ejemplo, eh, aire acondicionado a una temperatura ideal, 17 grados. Eh, si estamos hablando de una PC gamer, la fuente tiene que ser una fuente real para entregar la energía que necesita, o si no, se sobrecalienta el chipset. Y si es una computadora normal, para nosotros informáticos, para programar, Android Studio, por ejemplo, consume muchísimo recurso de computadora y también hace que se sobrecaliente el chipset. Entonces, un buen cooler dentro del gabinete ayuda. Entonces, son las situaciones que pueden ocurrir. Entonces, el chip que controla las funciones de acceso y hasta el microprocesador AGP PCI también puede, puede también dañarse. Cortocircuito en componente después de la instalación, bueno, también suele suceder, ¿verdad? Que un día X la computadora no enciende, bueno, porque se quemó internamente un transistor, una resistencia, bueno, nadie sabe el motivo, pero para eso nosotros, los informáticos, si detectamos esta falla o alguien nos trae para verificar el por qué no está funcionando, debemos hacer una inspección visual, que es el paso más importante para detectar fallas, la inspección visual, mirar en todas las esquinas los componentes para detectar componente dañado. Ya también en las primeras clases les había mostrado y hoy les estaré mostrando nuevamente los voltajes principales para saber si una placa madre está funcionando correctamente. Como sabemos, la placa madre está compuesta perdón, por dos chipsets que son el puente norte y puente sur, encargadas cada una de sectores y acciones de la placa madre, como la memoria RAM y video por puente norte y todo lo que es bus, todo lo que es frecuencia, rapidez, power management, que significa apagado, encendido, conexiones USB, conexiones de disco duro, CD-ROM, placas externas como de red, de audio. Entonces es controlado por chipset sur. Y la unidad central de procesamiento, que es el cerebro que organiza, orquesta todo el funcionamiento de la placa. ¿Cómo se reemplaza una placa madre? Bueno, entonces si tuviéramos en nuestro laboratorio, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra pulsera antiestática. Es muy barato, cuesta $1 se encuentra en Light Center, se encuentra en Device Center, cuesta $1 nada más. Entonces hay que tener como nuestro kit, ¿verdad? Como los doctores tienen su maletín con todos sus kits, nosotros como informáticos debemos tener nuestro kit también para acudir a una emergencia. Pulsera antiestática. Mantener la nueva placa dentro del envoltorio antiestático hasta que llegue el momento de instalarla, ¿verdad? No dejarla suelta por ahí. Tomarla siempre por los bordes, no tocar directamente componentes específicos. No tocar las soldaduras en la parte inferior. En la parte trasera, hay partes donde están soldadas y es mejor no tocarlas, no tener contacto con ellos porque se pueden dañar, nos puede cortar componentes, por ejemplo, la parte trasera, ¿verdad? Si uno lo mira, tiene varios puntos de conexión que a veces tienen una punta como una aguja, por ejemplo, que te pueden cortar. Ni los chips en la parte superior. La primera línea de defensa contra un pico de energía en su placa base es un supresor de voltaje. Entonces, el supresor de voltaje es un dispositivo PCI que mide el voltaje y amperímetro de la placa. Se puede usar también como una herramienta más del informático. Capacitores dañados es la forma más fácil de identificar problemas en la placa madre. Cuando los condensadores provocan inestabilidad o fallo en la PC, al mirarlo físicamente se nota que está hinchado. Podemos encontrar dos casos, cuando se inflan y cuando de estos sale líquido. Entonces, en la inspección visual hay que mirar si por los costados no está perdiendo líquido
Y también, si están hinchaditos, significa que hay que reemplazarlos. Bueno, síntomas de condensadores en mal estado. La placa madre nos pasa por el post-test o autodiagnóstico al encender. Es una plaquita que también es una herramienta que debe tener el informático. Es una plaquita que al conectar da códigos. Si se dirigen a la clase 1 y 2, van a ver que yo les mostré la plaquita y los códigos que generan. Entonces, eh, condensador en mal estado, cuando no pasa, cuando da FF, cuando no muestra nada, entonces puede ser capacitor. Testeo de memoria falla. Entonces, si en la parte de diagnóstico de la parte de memoria, sector memorial, no pasa, puede ser por capacitor en mal estado. El equipo no bootea. ¿Qué significa no bootea? No entra en sistema operativo. También puede ser a causa de condensador en mal estado. El equipo se traba aleatoriamente y frecuentemente. Da pantalla azul o blue screen of death. Pantalla azul repentina, el equipo se queda trabado a alta actividad de los discos duros, condensador en mal estado. La temperatura del CPU es más alta de lo normal, condensador en mal estado. Voltaje de CPU, RAM y otras errado y fuera de rango, también condensador en mal estado. Si recuerdan, en la clase que le había enseñado sobre placas madres y los voltajes de cada uno, y había ciertas diferencias. Si yo les dije que tenía que tener 12 y da 11.4, o si yo le dije que tenía que tener 1.8 pero da 1.5, 1.3, entonces son las variaciones provocadas por capacitor. A veces no significa que ese capacitor esté dañado, sino que es a causa del capacitor, esas variaciones de voltaje. Solamente cuando el capacitor se daña, deja de hacer su trabajo. Después de un BOSD, tiene que quitarle toda la energía al PC para volver a bootear. Entonces, eh, después de bootear, ya se queda sin energía, ¿verdad? También puede ser a causa de condensador. Es inflado. Polvo. El polvo también puede causar que una placa madre no encienda, así como también puede producir que el procesador se caliente y se trabe. Entonces, el borrador, aquí se ve en la imagen, es un aliado para eliminar polvo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, memoria que tiene dientes de cobre, cuando el borrador es pasado por él, lo raspa y lo vuelve a hacer brillar. Entonces quita la capa de polvareda que tiene y vuelve a hacer brillar ese cobre para que tenga buen contacto. Entonces puede ser que la ranura esté muy sucio, que los conectores de una tarjeta sea irreconocible. Esto es bueno para una limpiada con pincel y alcohol isopropílico también. Para los conectores de tarjeta se puede usar un borrador de mi jabón, que es este borrador blanco, y limpiarlo hasta que su color sea dorado. Entonces, el borrador es útil para memoria, para tarjeta de video, tarjeta de audio, tarjeta de red, y para otros sectores como socket de CPU, por ejemplo, alcohol isopropílico y pincel, y pasándole suavecito para no dañar los pinos. Bueno, entonces, tips, ¿verdad? Tips como alguien con experiencia, que yo trabajé muchos años con esto. Entonces, cuando es tema de polvo, asegurarse que la bocina esté conectada al motherboard, y si oyes pitidos, descifra el código del sonido. Esto es muy simpático cuando uno ya tiene experiencia, porque la placa madre viene con una bocinita, un speaker pequeño, color negro, y cuando a veces uno enciende una placa madre, una computadora, y da unos pitidos, por ejemplo, un pitido continuado, tipo un silbido,
no quiero reproducir el sonido así, pip, no quiero decir, sino que le voy a decir más continuado, significa que el teclado está trabado, por ejemplo. El teclado está trabado. Y si es un pitido intermitente, por ejemplo, una vez, dos, tres veces, como si fuera un UTI, entonces es memoria, por ejemplo. Y si solamente hace una pitada de una vez, significa que está encendiendo. Entonces, son cosas que en la práctica, si estuviéramos ahí y podríamos encender, quitar la memoria, colocar una memoria dañada, íbamos a estar escuchando, ¿verdad? Cada sonido diferente. Bueno, cuando es polvo, quitar las tarjetas menos la del video. Entonces, para ver si es la tarjeta de red, si es la tarjeta de audio que está provocando problemas. Desconectar los cables que van a los discos duros y solo conectar la energía de la motherboard con la bocina, colocar la memoria, la tarjeta de video y encender para ver si funciona, ¿verdad? O sea, quitarle componentes extras que no son primordiales, ¿verdad? ¿Qué es lo primordial? Conectar el video, conectar el teclado, colocar memoria y CPU, ¿verdad? Entonces ahí yo enciendo a través del power button y ya me va a dar una imagen en el monitor. Ahí yo veo que enciende, ¿verdad? Colocar la bocina para que haga ese pitido también de encendido. Ahí yo veo que sí está respondiendo. Y ocurre mucho eso cuando se trata, por ejemplo, inclusive de memorias. La placa madre tiene 4 slots de memoria. 4 peines de memoria se puede colocar. A veces uno de ellos está en falla y provoca que la computadora no encienda. Entonces se debe de probar uno por uno de forma separada para ver cuál de las memorias está con falla. Para eso la placa POS es muy útil. Comprobar que no tengan mal puesto algunos sujetadores de la motherboard y esté provocando algún cortocircuito. A ella le dije el tema de atornillar bien. Sí. Inspeccionar y asegurarse de que algún objeto metálico no esté algún metálico suelto. ¿Verdad? También ya le dije, si se cae un tornillo ya era. Revisar la placa madre y asegurarse que no está quebrada o con algún componente quemado. Si hay portosidad o negra, hay que limpiarla. Buscar en la placa algún tipo de doblado que pueda estar ocasionando algún cortocircuito y si hay que enderezarlo, hágalo con una pinza. Eso ocurre mucho cuando se instala el procesador en el gabinete, pero una vez que la placa madre ya esté en el gabinete. Eso es una manera errada de montar. Si ustedes vieron en el simulador, la forma correcta de montar es por afuera colocar CPU, memoria y después colocarlo suavemente al gabinete, porque de lo contrario, cuando se ejerce presión dentro del gabinete, como la placa madre en el gabinete está sujeto por tornillo en la esquina, en la parte del medio se queda sin contacto, o sea, elevado, y uno cuando le ejerce presión, la placa madre se dobla. Y cuando se dobla ya puede ocurrir una falla en chipset o se puede romper porque la placa madre está hecha de fibra de vidrio y tiene como 12 capas, pero igual no puede soportar un peso muy fuerte, se puede romper al medio. Buscar en la placa algún tipo de doblado, sí puede estar, ya les dije, buscar en la placa que no haya capacitor hinchado. Eh, Revisar los jumpers. Los jumpers también les había comentado que sirve para habilitar o deshabilitar canales. Como ejemplo, resetear la BIOS, por ejemplo, se hace a través de jumper. Empujar todas las pastillas, chips que tienen los sockets para asegurarte que esté todo bien puesto, dice. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una BIOS que no está soldada, entonces eso hay que quitar, mirar si la pata de la BIOS no está quebrada, doblada y volver a colocar, ¿verdad? Eso sucede cuando personas que tienen computadora y actualizan sus BIOS así de manera manual, ¿verdad? Porque hay la manera de actualizar BIOS por software y la manera manual es quitar de la placa, llevarlo a una máquina, actualizar y después volver a insertarlo en la máquina, en la computadora. No, asegurarse que el jumper de CMOS, que es el jumper de BIOS, esté en la posición debajo, la posición de dejarlo en posición para borrar CMOS por unos minutos y regresarlo a su posición original.
Eso funciona. O sea, en la práctica del técnico informático, a veces se encuentran con estas situaciones de que un cliente te puede traer una computadora que no está iniciando y luego de hacer la inspección visual, ver que ningún componente esté quemado, que la placa madre no esté cortado ni quebrado y que la memoria estén en condiciones, limpiarlo con borrador y si continúa sin encender, se hace esto que dice acá, que es colocar el jumper en la posición de reseteo, dejarlo por unos minutos y después volverlo a colocar en su posición original y ahí inicia bien, ¿verdad? ¿Qué ocurrió ahí? Una falla de memoria ROM. La memoria ROM es la BIOS y a veces internamente esa BIOS provoca una falla de memoria ROM y al resetear se reinicia todos los valores, se vuelve como nuevo y ya responde otra vez la computadora. Usar un voltímetro para ver la batería CMOS, que tiene que ser de 2.8 a 3 voltios. Entonces, la batería CMOS es la batería de 3 voltios que está en la placa madre y su trabajo que es mantener la memoria en la BIOS y mantener hora, fecha y configuraciones que hace el usuario. Revisar el conector del monitor que no tenga doblado ni un pin. Entonces también el monitor, ese cable azul que nosotros usamos, hay que verificar que eso no esté doblado, si no, no va a dar imagen. Si no ha funcionado nada, quitar el motherboard e instalar fuera del gabinete. Puede ser sobre un cartón, ¿verdad? Motherboard fuera del gabinete, encima de un cartón para no haya contacto directo en un piso, en una mesa. Y ahí, con todos los componentes afuera, gabinete afuera, placa madre afuera, ahí probar. Colocarle teclado, colocarle monitor y encender. Ahí a veces de repente da imagen. ¿Y cuál fue el problema? Algo con el gabinete, ¿verdad? Un tornillo que está haciendo contacto directo con el aluminio del gabinete y que provoca eso que la placa no inicie. Ya después de ver todos estos pasos, lo último es reemplazar la placa. Miramos un video de 2 minutos que explica cómo montar correctamente. Lo que haremos es montar una tarjeta madre. Para ello necesitaremos las siguientes herramientas: pulsera antiestática, pinzas, desarmador de cruz y grasa disipadora. Lo primero que vamos a hacer es medir la tarjeta correctamente para poder montarla. Colocaremos los tornillos guía para poder montar la tarjeta madre, que queden muy bien ajustados. Con las pinzas procurando ajustar bien los tornillos guía. Poner grasa disipadora sobre el microprocesador, procurando que esté una capa ligera y delgada. El siguiente paso es montar el disipador o ventilador. Montaremos la memoria RAM, tomando de los costados para evitar dañar sus circuitos. El siguiente paso es montar la tarjeta madre al gabinete.
Ahora con el desarmador de cruz colocaremos todos los tornillos sobre los tornillos guías que ya habíamos colocado anteriormente. Conectar el panel frontal que se encuentra junto a la pila de reloj. Y esto fue la instalación de la tarjeta madre. Muy bien, entonces después de ver este video donde estas alumnas enseñan cómo montar correctamente la placa madre, como si fuera que estuviéramos ahí adentro nosotros con las computadoras viejas, esa de laboratorio, esa que del museo de computadoras de la UP, ¿verdad? Estuviéramos jugando con ellos. Bueno, ahora vamos a la parte de fuente de alimentación y cómo desmontar la fuente de alimentación para poder realizar una limpieza, ¿verdad? Me está hinchando, voy a sacar acá. Ok. Entonces, antes de proceder, ¿verdad? Con un mantenimiento de fuente, hay que desconectar de la placa, lógicamente. Desconectar los cables que se está utilizando. Por primero se desconectar los cables que van en la tarjeta. Luego desconectar también todos los cables que van a las unidades como CD-ROM, DVD, disco duro y otros que estén conectados de la placa madre y de CPU también. Luego hay que quitar polvo, ¿verdad? Y polvo se quita con un aspirador de mano. Como pueden ver acá hay un tornillo que hace que se trabe el cooler, ventiladorcito que hay adentro, y para que el aspirador o soplador pueda soplar el aire con fuerza y sacar un montón de polvo, que por cierto, dependiendo si hace mucho que no se hace esto, le puede llenar la cara de polvo y se pueden quedar con la cara negra. Entonces, una de las partes donde se acumula el polvo es el ventilador de la fuente. Para eliminar, se puede utilizar soplador, blower, que es este, para evitar el ventilador gire creando voltajes dañinos, para evitar que el ventilador gire creando voltajes dañinos, ¿verdad? O sea, cuando este ventilador gira también puede provocar daños. Entonces se le está trabando con este destornillador. Recuerde que la unidad central debe estar desorganizada y para mayor seguridad sin los cables de alimentación. Entonces, desconectar todo, solamente dejar al gabinete colocado, perdón, la fuente colocada. Luego quitar hacia afuera la fuente de alimentación. Eso, en el caso que no se disponga del soplador, se debe de desarmar quitando los tornillos de seguridad. Y una vez desarmado, que se ve así sin la tapa, se puede limpiar con pincel, ¿verdad? Estamos hablando de si no tenemos soplador, con pincel también podemos limpiar. Un consejo súper útil que le doy es que nunca, pero nunca toquen
un disipador de fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque la capacidad de esta fuente de alimentación es la de aguantar tensión de 220. ¿Entienden? 220 volts puede guardar adentro de este disipador, igual si está desconectado. Entonces, si ustedes llegan a pasarle el dedito acá, y la patada que le van a dar. Eh, yo pasé por ello cientos de veces y se recuerda muy bien la patada que te da, algo que no se olvida. Entonces, la limpieza interior se puede hacer con una brocha suave. Este es un pincel, este pincel de pintar, de barnizar. Después de limpiar la fuente, hubo necesidad de taparla, procedemos a taparla y colocar otra vez en su sitio. Entonces, utilizar otra vez los tornillos correspondientes para que esto se quede bien fijo. Cuando hemos hecho todo este proceso y si todavía no enciende el ordenador, es si la parte trasera de la fuente está caliente o no está funcionando el ventilador, es señal de que hay problemas con la fuente de alimentación y que hay que volver a revisar antes que cause mayores problemas. Entonces, si es que después que hemos hecho el mantenimiento de limpiar, desarmar y al conectar no funciona, es posible que haya ocurrido un daño. El soplador puede haber provocado daño, sucede, o es un daño electrónico de la fuente que hay que arreglarlo cambiando de componente, comprando uno nuevo. A veces también cuesta $10, 70.000 guaraníes, o si se trata de una fuente real para videojuegos que cuesta $200, bueno, podemos arreglarlo, ¿no? Podemos verificar voltaje, cambiar componentes si está quemado, máximo llevar a una asistencia técnica electrónica. Pero yo quiero que ustedes sean electrónicos también. Yo, primeramente, cuando yo encuentro algo quemado electrónico, intento arreglarlo yo. A veces vino con un problemita y sale de mí con un problemón y ahí recién llevo la asistencia técnica. Pero bueno, hace parte del aprendizaje. Una manera de probar directamente fuente de alimentación, o sea, hacerla encender, es jumpeando, ¿verdad? Colocando un cable directo entre el verde y el negro. Ahí la fuente de alimentación comienza a funcionar. Una manera, un tip. Bueno, entonces al hacer esto, el ventilador debe girar. En caso opuesto, puede estar atascado por polvo o no puede estar funcionando, ¿verdad? Entonces, también es una manera de hacer funcionar, encender la fuente de alimentación. Un aliado del técnico informático, o sea, nosotros en esta etapa, ¿verdad? Ustedes saben que en tercer año ustedes son ya denominados técnicos informáticos, programadores. Entonces, tienen que tener sus herramientas y el multitester es la herramienta del informático también para estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando el ordenador reinicia solo? Ya podemos ver que se está quemando la computadora. Entonces, y este problema en ocasiones es problema de la fuente de voltaje, por lo que se prueba con otra fuente para ver si está ocurriendo nuevamente, ¿verdad? Reinicia, bueno, si tengo a mano otra fuente, pruebo con otra fuente. También puede estar ocurriendo la pantalla azul, ¿verdad? De Windows, todo el mundo seguro ya pasó por una pantalla azul, bueno, fuente también puede ser problema. La computadora se traba tan pronto como se conecta un dispositivo que necesita electricidad como un USB, ¿verdad? Le conecta un pendrive y la computadora se traba. Es fuente de alimentación también el problema. Se tiene que enchufar y desenchufar varias veces una unidad para que reconozca. Fuente de alimentación también el problema. Si bien esto es una de las causas más secundarias posibles, si ya se ha probado los otros, que es ver la placa madre, entonces hay que ver para cambiar la fuente. Uno de los ejemplos de la cantidad de cosas que se pueden inspeccionar ante estos problemas es el seguimiento obtenido de Internet. Entonces, para hacer una investigación profunda. Dice, casos y casos. Tengo una PC que se reinicia sola, sin importar el tiempo que tenga encendida. Le ha limpiado, cambiando de RAM, pero persiste el problema. Se ha limpiado el procesador, cambiado
la pastita Everest, que es la pasta térmica que tiene que tener CPU, es medio voltaje, tiene salida de fuente y son los correctos. La placa es nueva, ya no sé qué es. Le hice una limpieza de disco duro, la cual trabaja bien cuando lo he puesto como esclavo. Le he formateado, pero igual continúa con el problema, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué puede ser? La solución, según el redactor, fue lo siguiente. El problema era la fuente, sus voltajes eran los correctos, pero según un experto en electricidad, dice que por segundo deja de emitir su voltaje correcto y hace que reinicie. Al cambiar de fuente se solucionó. Entonces, hay que buscar también la opinión de expertos. Hay varios sitios web que les voy a pasar también donde ustedes pueden buscar foros donde gente entendía el tema, deja sus experiencias. Bueno, vayamos a la parte de dispositivo de almacenamiento. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, si es que a alguien les trae una computadora cuyo disco duro no está siendo reconocido para instalar sistema operativo, o si bien ya tenía su sistema operativo con todos sus datos, informaciones, pero ya no ingresa y se trata de una falla de disco duro. Entonces, ¿qué hacer? Cuando el disco se descompone, realmente no estamos pensando en que se descompuso, sino en que todos sus datos que no estaban respaldados se pudieron perder. Imagínense, alguien que tiene su tesis, la última de la última versión ahí y se muere el disco. O imagínense eh, fotos familiares del 1 año de tu hija, del 3 años, de todos los años y es el único lugar donde tenías y se pierde porque el disco se muere. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a intentar pagar lo que sea o hacer lo que sea para recuperar? Entonces es ahí donde entramos nosotros también para intentar solucionar tanto electrónicamente o tanto a nivel de softwares externos. Una buena noticia es que la mayoría de veces los datos se pueden recuperar. Para esto existen empresas especializadas en la recuperación de datos. Esta empresa tiene experiencia, repuesto, herramientas, instalaciones especializadas. En la mayoría de los casos, recuperación de datos del disco duro sin problemas. Solo en caso de accidente catastrófico como un incendio o que haya fundido los platos con el material magnético, una empresa de recuperación de datos no será capaz de recuperar. Bueno, esto sucede también, por ejemplo, qué sé yo, en un caso hipotético de algo ilícito en una casa, en una empresa. Entonces, cuando uno sabe que ya está a punto de ser descubierto y dice voy a eliminar las huellas, algo que me incrimine, entonces agarra y quema ese disco duro, por ejemplo, o rompe con martillo hasta el último punto. Bueno, les cuento que hay veces que se puede recuperar, ¿no? Se puede recuperar, pero ahí ya se trata ya de una empresa que hace eso. Acá en Paraguay yo no conozco. Sí conozco en San Pablo, donde ya tuve la experiencia de enviar discos duros de un arquitecto que tenía diseño de sus trabajos que había hecho por varios meses para sus clientes y bueno, un día de la notebook ya no lo reconoció. Bueno, se tuvo que enviar a San Paulo y ahí se recuperó, ¿verdad? Todos los datos. En un disco duro nuevo le pasaron todos los datos importantes, recuperó. ¿Tiene su costo? Sí, tiene su costo. Otro caso que tuve es que me traje una empresa de producción fotográfica que acompañaba colaciones. Bueno, entonces en el mes de octubre, noviembre, diciembre tuvo como 10 eventos. Y ustedes saben que en esos meses las empresas de fotografía no te entrega pronto, te entrega después, en enero, en febrero. Bueno, ¿qué pasó? Ya tenía como 10 trabajos realizados, todas las fotos descargadas en su PC, eliminado de su tarjeta de memoria. O sea, en la PC nomás estaba todas las fotos de sus clientes. Trabajo de 5 millones cada cliente por ahí. Entonces, un día no reconoció más disco duro su computadora y me trajo. Y entonces primeramente yo intenté con programas externos que se pueden descargar, son gratuitos, otros son pagados. No lo conseguí y lo envié de nuevo a San Pablo y bueno, hicieron otra vez el proceso de pasar
a un disco nuevo todos los datos. Entonces, una empresa especializada con máquinas que aquí a continuación le va a mostrar cómo se recupera, ¿verdad?, la empresa, cómo lo hace. Muy bien. Entonces, como hemos visto también, es una manera de recuperar datos. O sea, no todo está perdido en informática. Y tengo muchas experiencias. Tengo amigos que son peritos informáticos. O sea, nosotros como informáticos también podemos hacer una especialización en pericia. Y bueno, si tenemos la suerte de trabajar con el Ministerio Público, hay programas pagados, pero que sirven para recuperar datos de discos duros formateados, de hasta 10 veces formateados, celular iPhone con bloqueo de huella, con bloqueo de número, de lo que sea. Hay software especializados que rompen esas seguridades. Entonces, todo en informática se puede recuperar, se puede, bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer, ya pasando ya a la parte de hackeo y todo, ¿verdad? Pero ya es otra área. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos alumnos. Eh, Vamos a estar hablando en nuestra conferencia a las 18:30 horas. Dejo por acá y les envío un abrazo.